¿Listo para vivir la Navidad como nunca antes? Este Top 5 te sorprenderá. Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos. Yo voy a mi chequeo médico y le digo a mi doctor, oye, fíjate que ya no estoy lubricando igual, que se me está cayendo el pelo, me estoy quedando un poco pelona, estoy engordando en la cintura, no tengo la misma energía para hacer ejercicio, me lastimo más fácilmente las articulaciones. ¿Y qué me contesta? Te voy a dar un antidepresivo que se llama Pristic, ¿no? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué, pobres mujeres, por qué no nos hacen caso y nos ayudan a poder disminuir los síntomas sin tomar un antidepresivo? ¿Cuál sería el tratamiento funcional integral? Ok, fíjate bien. Aquí en este punto es sumamente importante saber que las hormonas son cíclicas. Cuando tú vas a un chequeo rutinario, a ti te hacen unos exámenes generales en donde te van a evaluar ciertos parámetros. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tú vas a descartar diabetes, a ti te hacen un examen especializado en donde te dan un líquido dulce, una muestra antes de esa toma, luego a las horas varias tomas y luego una muestra control. Lo mismo pasa con las hormonas. Lo que no sabemos es que nosotros tenemos que evaluar cómo se comportan todas esas hormonas a lo largo del día. En medicina funcional, nosotros contamos con técnicas y contamos con exámenes funcionales que son específicamente en saliva y orina para ver cómo se comporta el metabolismo de las hormonas. Y de esa manera, nosotros podemos hacer un buen manejo del paciente acorde a sus necesidades. Entonces, yo pienso que lo más importante, si una paciente que está en edad perimenopáusica, que está teniendo esos síntomas de menopausia, es importante que se evalúe con un especialista en medicina funcional que esté experto en este tema para que le pueda explicar cómo está su salud hormonal, porque ese va a ser el secreto, el equilibrio de sus hormonas. Y ahí es donde hacemos los estudios de saliva o los estudios de orina para medir todos los metabolitos hormonales, ver cómo la mujer está detoxificando las hormonas, ¿no? En dónde está atorado cada fase, si necesitamos darle brócoli o DIM, ¿no? O zinc o algún tipo de ayuda, de isoflavones de soya para poder contrarrestar o apoyar, ¿no? Sí, simplemente es de acuerdo a las requeridades, a los requerimientos del paciente, porque generalmente, ¿qué hacemos? Empezamos a tomar suplementos o a hacer dietas restrictivas y la verdad es que no sabes porque cada cuerpo es totalmente diferente. Entonces, lo ideal aquí es no autodiagnosticarse. Y como siempre yo digo, el secreto está en el conocimiento y el autocuidado, orientado obviamente por un especialista. Ahora, ¿por qué nos da este insomnio terrible en la perimenopausia y sobre todo antes de reglar? Ok, fíjate bien, por ese mismo cambio hormonal, por factores emocionales que vienen producidos a su vez por ese cortisol, que al final yo siempre digo, el cortisol es el culpable de todo. Al mantenerse elevado a nosotros, hay una fórmula muy sencilla de saber, a mayor cortisol, menor melatonina, y eso nos va a afectar entonces el sueño. Entonces es sumamente importante saber que el insomnio es una causa muy común o un síntoma muy común en esta etapa de perimenopausia y que nos va a afectar el sueño de manera irregular. Vamos a empezar incluso a tener esos síntomas de calorones, esos síntomas de sofocón, que a su vez se levanta y eso tú lo ves muy común en la consulta. Oye, amanecí completamente sudada, pero es evidentemente por ese factor hormonal, esos cambios que se están produciendo en el cuerpo, esa afección que hay a nivel del metabolismo y obviamente esto afecta directamente al sueño, a la calidad del sueño. ¿Por qué nos inflamamos tanto en esas etapas de perimenopausia y menopausia? ¿Por qué perdemos colágeno? ¿Por qué nos duelen las articulaciones y nos lastimamos más que antes? Y ya no aguantas el mismo ejercicio, ya no puedes correr porque entonces te duelen las rodillas. ¿Qué cambios ocurren por el colágeno y las hormonas? Fíjate bien, por esos mismos cambios hormonales y por el envejecimiento, nosotros vamos a empezar a ver esos cambios a nivel de nuestra piel. Incluso las pacientes consultan por problemas de rosácea, por problemas de manchas,
Y hay algo sumamente importante del que tú siempre has hablado y que le has dado mucha importancia, que es la alteración de la microbiota. Acuérdate que hay una conexión total entre el eje intestino y cerebro, y al haber un desbalance de microbiota, pues eso también nos va a afectar nuestra salud hormonal. Entonces, todos esos síntomas de inflamación, de crónica, eso es producto de esas alteraciones, tanto en la microbiota, tanto en las hormonas y en las toxicidades que tenemos en nuestro cuerpo. Es interesante porque a mayor eh, edad vamos perdiendo estrógeno y vamos perdiendo colágeno, porque el productor de colágeno es el estrógeno. Entonces, si no tengo estas materias primas, estas hormonas, pues obviamente mi piel no se va a ver igual, esa tonicidad, esta fuerza, y me voy a lastimar más. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Es las hormonas, la microbiota, lo que bien dijiste, la toxicidad, la inflamación que llevas años teniendo a nivel celular, que no es de un día, ¿no? Pero que se exacerba sintiéndote mal, porque no duermes, estás seca, estás cansada, estás irritable y tienes que seguir con tu performance día a día y con tus actividades diarias, pero no tienes con qué. Es donde la mujer no entiende que su cerebro cambió, que ya no somos las mismas, ya no puedes pensar tan rápido, actuar tan rápido, brincar tan rápido, ¿no? Sí, hay que adaptar esa etapa de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo le explico a mi pareja? Esta es la pregunta de los 50 millones, ¿eh? Pon atención. ¿Cómo le digo a mi pareja que tengo menopausia y que me entienda? Porque no nos entienden, que estamos secos, que no eres tú, soy yo. Esa frase sí funciona. Ya no lubrico igual, ya no me excito igual. A ver, Cami, explícales, por favor, a nuestras parejas. Ok, fíjate bien. Aquí lo más importante es que tú debes de comunicarle a tu pareja qué es lo que estás pasando, que son cambios fisiológicos y totalmente naturales que le pasan a la mujer en esa edad de perimenopausia. Involucrar a tu pareja es sumamente importante, incluso la puedes invitar a la consulta con el especialista para aclarar todas las dudas. Una vez que que tu pareja esté involucrada contigo, te va a poder entender y tú, sin miedo, sin pena, sin tabú, poder explicar lo que está pasando, te va a entender y así tú vas a sentir menos estrés. Porque también escuchas muy a menudo en la consulta, lo amo a mi pareja, pero no quiero estar con él, no tengo deseo, no siento absolutamente nada y a veces tengo que serlo obligado. Entonces, en ese momento es cuando tú disminuyes ese estrés porque evidentemente sabes que alguien te está entendiendo y de esa manera con todas las técnicas que hay para poder mejorar esa parte. Y también es importante saber, no, el líbido es algo que se pierde y que no se recupera. El líbido se recupera y como esto es parte del desequilibrio hormonal, una vez que nosotros tengamos el cuerpo armonizado, nosotros vamos a poder sentir otra vez el líbido y se va a poder disfrutar esas relaciones en pareja, pero con placer. Eso está bueno. A ver, entonces, ¿qué sucede que la gente se espera hasta la menopausia para usar un reemplazo hormonal natural idéntico? ¿Podemos empezar a usar hormonas en la perimenopausia? ¿Cuáles serían y cuáles son los beneficios de empezar antes y no esperar a quedarnos sin ninguna hormona? Fíjate bien, yo pienso que lo principal cuando tú empiezas con esta serie de sintomatología es conocer tu cuerpo y saber qué es lo que realmente está pasando y no esperar a la menopausia cuando ya no tienes otra opción de reemplazo hormonal. Se ha visto mucho ahora que las personas quieren más terapias naturales y yo pienso que si tú empiezas desde el principio, tú vas a la raíz del problema, corriges todo ese desequilibrio hormonal que hay. Yo pienso que no hay necesidad de llegar porque eso es algo completamente fisiológico. Nuestras abuelitas y nuestros ancestros eso no existían y vivían felices su vejez. Entonces es importante desde un principio saber conocer y apoyarnos de los 5 pilares fundamentales. Desde el punto de vista de medicina funcional, tenemos 5 pilares que no pueden faltar en el día a día de una mujer. Lo primero es una nutrición balanceada y consciente de la mano de una adecuada suplementación. Lo segundo es el ejercicio. Esto no puede faltar. Hay que hacer ejercicio cardiovascular y a su vez ejercicio de fuerza muscular que nos va a permitir proteger nuestras hormonas e incluso nuestros huesos. Lo tercero es el sueño. La higiene del sueño es sumamente importante. Estamos muy
pegados con estas pantallas electrónicas, incluso las personas se acuestan 30 minutos o antes de dormir, se acuestan con las computadoras, con el teléfono, y necesitamos hacer higiene de sueño, evitar el uso de los electrónicos, mantener nuestras habitaciones oscuras, sin ningún contacto visual, para poder promover entonces el sueño. Lo cuarto, yo te diría que son las relaciones interpersonales. Son sumamente importantes el tocarse e irse a sentarse a hablar con un amigo, con una amiga, un té, un café, porque eso es importante, que sean con personas vitaminas y que sean con relaciones sanas, eso también. Y por último, el manejo del estrés, que viene siendo el que nos va a descontrolar todas las hormonas. Hay muchas técnicas de relajación que nos ayudan a controlar el estrés, pero ahí el pilar fundamental es la respiración. Tenemos que respirar, tenemos que saber respirar. Yo pienso que eso es algo que está al alcance de todo y lo podemos hacer en cualquier momento del mundo, en cualquier momento del día, y eso nos va a ayudar también. ¿En qué casos dirías que hoy todo el mundo que nos esté escuchando tendría que usar aceite de coco? ¿Y por qué? Es que es tan amplia la gama de los beneficios que otorga el aceite de coco, pero yo creo que principalmente podríamos especificarlo en 3 gradientes. Uno, mucho las personas que están buscando mejorar la resiliencia de los pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, porque el aceite de coco tiene muchos beneficios para restringir o minimizar el deterioro de estas placas que se hacen en el cerebro. 2, las personas que son diabéticas, que cursan con diabetes. Y 3, la población en general. La realidad es que todos deberíamos de tomar por lo menos una cucharada de aceite de coco todos los días. Y vamos a hablar también de la parte cosmética y sexual del aceite de coco, que es buenísimo para eso. Sí. Entonces, ¿podríamos usarlo oral? Sí. ¿Cosmético? Es que realmente tópico. Lo podemos usar en todos lados. A ver, vamos a hablar de eso. ¿Cuáles serían sus usos más? Yo me desmaquillo con aceite de coco. Sí, fantástico, Nat. La verdad es que me gustaría explicarle a las personas los 3 diferentes tipos de aceites que pueden encontrar y que seguro alguien tiene en sus casas. El principal es el aceite de coco extra virgen, que es la pura pulpa que se extrae de una forma bastante natural y amigable del coco a través de un prensado en frío. Esto es muy bueno porque este mecanismo o este método de quitar la pulpa del coco permite que disfrutemos del sabor original del coco, del olor y de sus nutrientes que son tan benéficos para la salud. Esa es la primera, el aceite de coco extra virgen, que es el que generalmente usan en mascarillas, para exfoliaciones. Lo podemos comer, usar en los smoothies de la mañana. Es el que viene como pasta. Exacto, es la pasta del aceite de coco. En segundo lugar, tenemos el aceite de coco refinado, que ya tiene un proceso más de temperatura, pasa por un proceso térmico en el cual pues pierde muchas más propiedades que el aceite extra virgen de coco, pero también es buena opción para cocinar porque soporta altas temperaturas, tiene un punto húmedo alto, entonces es bastante bueno. A diferencia del aceite de oliva, el aceite de coco tiene un sabor menos, es como más neutral el sabor, entonces hay personas que no les gusta justo el aceite de coco o el de oliva, perdón, de aguacate o de oliva por el sabor. El aceite de coco es mucho más neutro y también nos proporciona bastantes beneficios. Ese es el segundo tipo de aceite. El tercer tipo de aceite de coco es el que es fraccionado, que son los famosos MCT, ¿no? Que más adelante vamos a platicar un poquito más de eso, pero son los 3 principales tipos de aceite de coco que las personas pueden encontrar en cualquier supermercado. Ok. Y cuando vas a la farmacia especializada, por ejemplo, sí, y pides aceite de coco, te lo entregan líquido. Sí. Ya no está en pasta. Y ese es el que yo uso, por ejemplo, como lubricante para el cuerpo. Sí. No, para desmaquillarme. Sí, justo. Tiene muchos usos a nivel de higiene y de belleza cosmética. Sus altas dosis de vitamina E y de polifenoles hacen que sea perfecto. Aparte, como es una grasa que es tan absorbible, realmente nos proporciona una humectación a nivel capilar, de cuero cabelludo, la piel, humecta los labios. La verdad es que a nivel del cuerpo tiene beneficios hasta en las uñas.
Sí, hay que embarrarse el aceite de coco en las cutículas, en los labios. Y cuando tomas el aceite de coco pastoso, ¿no? Que viene así, y con la lengua lo deshaces, que hace el famoso pull, Sí. que me gustaría que hables de eso, se deshace en la boca en segundos. Sí, sí, exacto. La verdad es que estamos muy retrasados en el occidente con esas prácticas porque la realidad es que el oil pulling es una práctica milenaria de la medicina ayurvédica. Consiste en hacer un enjuague bucal con una cucharada de aceite de coco que, a ver, más adelante vamos a platicar de sus propiedades, pero prácticamente ayuda mucho a limpiar la cavidad oral y la mucosa bucal de bacterias, de toxinas, de hongos, lo cual es muy benéfico para todas las personas, porque todos tenemos bacterias en el cuerpo, pero lo ideal es que lo hagamos una vez al día, de preferencia en ayunas. Se hace este enjuague, se trata de pasar todo el aceite de coco por nuestra cavidad oral. Tiene muchos beneficios, ayuda a minimizar la placa bacteriana, la placa de sarro, combate enfermedades de las encías, limpia de toxinas nuestro cuerpo, evita que lleguen esas toxinas a nuestros intestinos. Entonces, lo ideal es que se haga una vez al día, de preferencia en ayunas, y que el exceso del aceite de coco, pues obviamente no nos los tomemos, no se trague, porque si no de nada tiene chiste que lo estés haciendo. Hay que expulsarlo y muchas personas no saben este tip, pero no tenemos que echarlo a la tubería porque a cierta temperatura se solidifica y puede ser un gran dolor de cabeza para nuestro plomero. Entonces, lo ideal es que se haga por las mañanas en ayunas y que después de enjuagarnos se expulse en papel y se tire en el cesto de la basura. Qué buen tip. Okay. Sí. Entonces, a ver, propiedades del aceite de coco. ¿Qué es? Es que es maravilloso. La grasa. Sí, tiene muchos beneficios y muchas bondades. De verdad, ahora que hice el guión, tuve como que más certeza de que es un regalo que nos dio la naturaleza, el aceite de coco. Y aquí quiero dejar muy claro porque muchas personas le tienen miedo. Y justificado porque la industria le ha echado mucha tierra muchos años, ¿no? De otros tipos de aceites, pero el aceite de coco tiene distintos tipos de ácidos grasos que si bien sí son saturados, son un tipo de ácidos grasos saturados diferentes a los ácidos grasos saturados que nos proporcionaría, por ejemplo, la manteca de cerdo. El principal que les quiero compartir es el ácido graso láurico. Este ácido graso láurico representa aproximadamente entre el 46 y el 53% de la composición total del aceite de coco. A pesar de que sí es un ácido graso saturado, su composición química es más corta que los ácidos grasos saturados de origen animal, lo cual le proporciona un pase VIP a nuestro cuerpo. Tiene la entrada directa a los intestinos, lo cual hace que su metabolismo, su digestión y su absorción sean directa al hígado. Entonces, al ser tan ligerito para nuestro cuerpo de absorber, tiene la habilidad de entrar directo al hígado y en el hígado se produce energía. Directamente va a las células y se ocupa esa energía. Entonces, a pesar de que es un ácido graso saturado, el cuerpo lo ocupa rápido. Lo metaboliza rápido. Exacto, lo metaboliza rápido. Esa es una de sus principales bondades. Y aquí es donde quiero que quede claro a las personas que tienen como muy satanizado el aceite de coco. Al ser una grasa saturada con esta característica, lo que hace es que, como se absorbe tan rápido y se digiere tan rápido, no se acumula en el cuerpo porque prácticamente se ocupa al momento. Esa es una de las principales bondades del ácido láurico. Pero la que es la principal bondad del ácido láurico es que en el cuerpo se convierte en algo que se llama monolaurina. Esta monolaurina es maravillosa porque tiene muchos estudios de todos los beneficios que tiene nuestro cuerpo a nivel que es un antibacterial, ayuda a matar hongos, es antifúngico y aparte es antiviral. Entonces, pacientes que tienen candidiasis, que están cursando por una disbiosis intestinal, que se enferman mucho. Aftas en la boca, herpes. Exacto, es un gran aliado porque prácticamente barre y va limpiando. Entonces, esa es una de sus grandes bondades. De hecho, ya hay cápsulas, ¿no? Vas al Whole Foods o alguna tienda americana y dice monolauric acid y son cápsulas de esta grasa.
que Fíjate. la usan mucho para autismo, Sí. para el cerebro. Y entonces, si estás pasando o cursando un proceso de herpes, de aftas, agarra tu aceite de coco, haz un buche, ¿no? Sí. Y ayuda a que el cuerpo tenga este fungicida maravilloso. Todo ejercicio es bueno. Vamos a partir de esa premisa, ¿no? O sea, movernos es buenísimo. Ahora, innegablemente, el ejercicio de fuerza es el que nos va a ayudar a construir músculo. Como vivimos en una cultura en donde las últimas décadas perseguimos a la grasa y queríamos quemar grasa y deshacernos de la grasa, que va, ¿ok? Entonces, todo era ejercicios que se creía que se deshacían de la grasa, como si sudo mucho, ¿no? Que eso ya sabemos que es un absurdo total, pero bueno, entonces el cardio y correr y todo lo que sea exhaustivo, agotante en cardio. Hoy sabemos que el ejercicio de fuerza generando masa muscular es el que más nos va a ayudar a oxidar grasa, porque además sabemos que tenemos una quema calórica, por ponerle un nombre, post-entrenamiento muchísimo más amplia esa ventana que la que tienes cuando haces entrenamiento de cardio, ¿no? Entonces yo te diría entrenamiento de fuerza. Denise, entonces estás diciendo que hacer cardio no sirve para nada. O sea, el cardio es buenísimo. Y entonces tu capacidad cardiopulmonar se mejora, etcétera. Ahora, esa capacidad cardiopulmonar, hoy también tenemos estudios que hablan de que con el movimiento concéntrico de los músculos en el entrenamiento de fuerza también se mejora. Entonces, si tú no tienes una semana completa en donde puedes hacer cardio y fuerza y me preguntaras a mí, yo te diría, vámonos al ejercicio de fuerza, porque el ejercicio de fuerza nos va a ayudar a todas estas aristas de las que acabamos de hablar y te va a ayudar a perder peso más rápido, pero a perder grasa sobre todo, ¿no? O sea, porque el peso yo siempre les digo que es un indicador de los 90s, o sea, lo que acabamos de decir. O sea, te subes a la báscula y a lo mejor pesas lo mismo, pero te ves diferente, te sientes diferente y todo se acomodó diferente. A ver, mitos. La grasa se endurece. Esa es la... No. ¿no? A ver, por favor. No. explícanos. O sea, son diferentes células. No hay manera de que se endurezca y si tu nutriólogo o tu entrenador te está diciendo que primero te va a bajar de peso muchísimo para que después empieces a hacer ejercicio, corre, por favor, corre, porque lo único que está haciendo es que seguramente te está poniendo en un déficit calórico absurdo que no te permite mover, en donde estás teniendo una descompensación física. ¿Y qué crees que va a pasar cuando tu cuerpo regrese y cuando empieza a comer? Pues todo, pero ahora tienes un metabolismo menos eficiente porque tienes músculo. Y más grasa. Y tienes más grasa, es de lo primero que perdemos. Todas estas personas que están inyectando este medicamento famoso, el Ozempic, semaglutide, como le quieran llamar, Wegovy, pues están perdiendo antes que todo músculo, ¿no? Y después están perdiendo grasa. Entonces, claro, hace poquito una amiga me dijo, es que ya voy a hacer un detox de jugos durante una semana para no comer, porque con eso es con lo único que bajo. Claro, bajas agua. Es que yo te puedo poner a que te deshidrates y vas a bajar agua y luego músculo. Y llega una edad, o sea, si tienes 20, 25 años, va, juégatelo lo que quieras porque tu cuerpo es eficiente, no es lo ideal, pero bueno, todos aguantábamos unas desveladas que... La dieta de la luna. Ajá, pero si ya no, entonces de verdad, no te arriesgues a perder músculo. Warren Buffett, ejecutivo inversionista, businessman, tiene una frase que me encanta que dice... Regla número 1, no pierdas dinero. Regla número 2, no olvides la regla número 1. Y yo la he convertido al músculo. Regla número 1, no puedes perder músculo. Regla número 2, no se te olvide la regla 1. No puedes perder músculo. Y si estas dietas extremas van a hacer que pierdas músculo, estás atrofiando tu metabolismo. Te va a llevar a lo contrario de lo que quieres. Y no sabes la cantidad de fitters que tengo, principalmente mujeres, me da tristeza decirlo, pero es una realidad, que están quemadas, ya no pueden bajar y traen dietas ridículas, absurdas, de nada de calorías y no pueden bajar. Y además con un miedo de decir, híjole, si como voy a engordar. Y no hay manera de hacer este cambio de ideas de, es que la ciencia ya dijo que no, ¿no? Entonces, porque pusieron en peligro su metabolismo y el metabolismo no responde, ¿no? Lo bajaron a un nivel de inanición donde... Ahora, eso es muy importante lo que acabas de decir. Acuérdense algo, si yo restrinjo mi requerimiento calórico. Vamos a hablar de, yo debo de ingerir lo mismo que gasto, ni subo ni bajo de peso, ¿no? Matemáticas. Ingreso más de lo que quemo, engordo, ¿no? Ingreso menos de lo que quemo, bajo de peso. Pero si yo estoy en ingreso lo mismo que gasto, ¿no? 1,500 calorías, y me bajo una dieta de 1,000,
y en ese momento mi metabolismo baja a 1000. ¿Qué pasa cuando regreso a esas 1500? El cuerpo no regresa a las 1500 y se queda en las 1000. Ese es el problema. Y además te voy a decir una cosa, esto de las calorías que nos han taladrado en el Sí, cerebro, en nutrición. ¿qué tipo de calorías? La calidad. ¿Qué tipo de calorías? O sea, claro, yo he visto gente que tiene dietas de un gansito y una manzana, pero ¿y los nutrientes y la eficiencia de tu cuerpo y esos músculos? Porque acuérdense, al final lo que queremos es músculo. Entonces, si tú me dijeras, ¿qué tiene que hacer esta mujer que quiere generar músculo? Comer proteína sin miedo. Y comer esta densidad calórica que valga la pena, de nutrientes que construyen masa muscular, hormonas, pelo, piel. Y ahí es donde entra la parte de, a ver, Denise, yo quiero hacer ejercicio, ¿no? Esta polémica que tenemos tú y yo. ¿Me voy en ayuno? No me voy en ayuno. ¿Debo de consumir proteína antes o después? Este periodo de ventana, a ver, venga. A ver, no hay, al día de hoy, no hay un criterio unánime, ¿no? O sea, eso ni de la ventana anabólica ni del ayuno. Es decir, en el entrenamiento, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que va a depender del cuerpo, del momento, de la fase hormonal en la que estés. A lo mejor si estás pasando por un divorcio, estás ultra estresada, no estás durmiendo, y tal vez no sea el momento para irte a entrenar pierna en ayuno, ¿no? O estás pasando por un tema de cortisol, de un hipotiroidismo, ¿no? Entonces, cada cuerpo es diferente. Yo les voy a decir lo que a mí me funciona después de haber probado todo el ayuno durante, o sea, bien estructurado durante casi 2 años, porque yo antes no entrenaba sin comer, porque al final de cuentas yo vengo de una escuela de gimnasios, ¿no? Y entonces, aunque nunca he competido ni me gustaría competir, al final mucho de la escuela es construcción muscular y entonces al final somos, la gente que compite es la única disciplina o espectáculo, algunos lo llaman deporte, que sí, obviamente es ejercicio, pero son los únicos que al final esculpen el cuerpo, ¿no? Estoy hablando del físico-culturismo. Entonces, esta gente no se puede permitir por performance ni por otra cosa perder músculo, como lo puedes ver en otras disciplinas. Entonces, tomando en cuenta estos principios, que no son, por supuesto, los únicos que yo uso, entonces para mí era imposible el pensar, ir y que mi célula no tuviera glucógeno para trabajar y decir, voy a cargar peso. Después, por un tema gastrointestinal, decidí intentar el ayuno y me funcionó muchísimo para el tema gastrointestinal, pero sí perdí masa muscular. Entonces, haciendo autoevaluaciones y con algunos mentores que tengo todavía que me acompañan, lo que hice fue, a ver, tengo días en donde mi carga, hablo del peso, es menor. Tengo días en donde no estoy subiendo tampoco repetición o carga. Entonces, esos días puedo hacer ayuno y me siento muy bien. Los días que sé que voy a necesitar ese glucógeno y que voy a cargar peso y quiero además aumentar, a mí, Denise, con las reservas que tengo, no me funciona ir en ayuno. Aunque cenes camote y sushi y te metas una bomba de carbohidratos en la noche, un carb upload. En la mañana me siento... ¿Qué tomas? Al principio no, Okay. pero cuando voy a la mitad del entrenamiento siento mi fuerza en declive. O sea, podría terminar la rutina, pero ya no puedo hacer ese overload que quiero, que necesito para una hipertrofia muscular, que es este crecimiento muscular, que en mi caso... Ese punch, ¿no? Ese ya no lo tengo. Ya no lo tengo. Y entonces mi máxima repetición, que yo mido mi máxima repetición, bajaba y bajaba. Y yo decía, ¿qué pasa con mi máxima repetición? Entonces, al final lo que hice fue, esos días yo me voy con, me echo mi caldo de hueso, que es con lo que siempre rompo ayuno, y me tomo un smoothie, que es una bombita que tiene todo, porque también pues yo entiendo a la gente que me dice, Denise, a ver, echarme 3 huevos y espinacas y 2 panes de linaza y así como vas y después cargas. Es muy difícil, ¿no? O sea, es complejo. Digo, el cuerpo se acostumbra absolutamente a todo. Entonces, eso es lo que a mí me funciona, pero qué importante que cada quien vea. Se escuche, ¿no? Y escuche, y te digo que es lo más, para mí, lo más como retador. El ayuno circadiano a mí me funciona y yo he seguido mucho de lo que tú dices y me encanta. Entonces, comer con luz y dejar de comer sin luz me funciona muy bien para mi cuerpo en general. Si tu microbiota no está en equilibrio, ningún órgano y ningún sistema en tu cuerpo estarán en equilibrio. Tú no estás en equilibrio prácticamente. Platícanos un poquito de qué es la microbiota.
Pues bueno, te voy a contar cómo descubrí yo el mundo de la microbiota, porque a pesar de que soy médico, en la carrera vagamente vimos el tema y lo llamaban flora intestinal. Sí. Entonces, realmente nosotros como estudiantes de medicina no tuvimos ese approach, ese acercamiento hacia todo el mundo de la microbiota y del intestino o de todos los órganos que tienen microbiota en nuestro cuerpo. Terminando el internado, empecé a tener yo un desequilibrio no solamente emocional, sino también en la alimentación, porque siempre he sido muy delgada, pero empezaba a estar inflamada todo el tiempo. Entonces, pues siguiendo los conocimientos que me daba la medicina y la carrera, pues empecé a seguir ciertas prácticas y tratamientos, pero no daba resultado, hasta que llegué a un multiprobiótico. Y tuvo mejoras en algunos sentidos, pero empecé a leer sobre los probióticos y ahí fue cuando dije, vamos a resetear todo lo que sé acerca de la microbiota y de los probióticos, incluso de los prebióticos. Entonces volví a leer y aquí encontré que todos los probióticos, cada cepa, tiene una función específica en nuestro cuerpo y por qué le llamamos el segundo intestino ahora la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque realmente... El segundo cerebro. El segundo cerebro, la microbiota intestinal, es porque realmente es el que está dando señalizaciones a todos nuestros órganos. Importante. Pues, ¿qué tenías? ¿Diarrea? ¿Inflamación? Inflamación constante, yo me despertaba inflamada y ya a lo largo del día era dolor y después ya empecé a tener desequilibrio, por ejemplo, en alimentos que me causaban ciertas alergias, cuando yo jamás he sido alérgica a los alimentos. Empecé a leer y reestructuré toda mi microbiota y claro, empecé a tener beneficios y no solamente a nivel intestinal, o sea, yo tengo hipotiroidismo, ¿no? Vivo con hipotiroidismo, entonces cabello, cansancio, concentración, el sueño, todo el ciclo del sueño se reguló y después ya empecé a tener todos los cambios emocionales. Y me encanta una entrevista que tienes que dices que a las pocas horas empiezas a ver después de estar tomando probióticos empiezas a ver resultados y eso es real. Eso es real. Yo a las pocas horas de empezar a tomar el probiótico indicado, empecé a tener una mejora en mis emociones y en mis sentimientos. Entonces ya me despertaba con más ánimos y entonces eso me hacía hacer y lograr mis actividades. Qué interesante. Jackie, platícanos un poquito, ¿qué es la microbiota intestinal? ¿Por qué es tan importante cuidarla? ¿Qué son los prebióticos? Que todo el mundo dice, ¿cuál es el pre? ¿Cuál es el pro? Sí, la microbiota es un conjunto de microorganismos que está en nuestro cuerpo y cuando nosotros escuchamos a veces microorganismos lo vemos como algo patológico, como algo que nos hace daño y realmente no, todos estamos repletos de microorganismos que nos ayudan a hacer funciones metabólicas en el cuerpo, son benéficos y coexistimos con ellos, eso significa que nosotros proveemos ciertos factores y ciertos nutrientes para que ellos se reproduzcan y ellos al reproducirse y funcionar nos dan muchos beneficios. Eso se llama coexistir, que no hay un problema en estar viviendo juntos. Entonces nos damos beneficios mutuamente. Todos estos microorganismos pueden ser bacterias en su mayoría, pero también hay virus, arqueas, parásitos que conforman la microbiota. La microbiota más estudiada es la que se encuentra en el intestino, por eso se le solía llamar flora intestinal. Hoy sabemos que la microbiota no solamente está en el intestino y está en la piel, está en los ojos, está en todo el tracto respiratorio, en todo el tracto digestivo, está en los órganos urogenitales, está en el tejido mamario. Entonces, en todos nuestros órganos hay microbiota y cada microbiota que se alberga en los órganos va a tener una función específica para nosotros. Nos protege y nos cuida. Nos protege y nos cuida. Entonces, cuando hablas de los prebióticos, que son estos alimentos que nutren y alimentan nuestras bacterias. Los prebióticos es todo, en palabras un poco burdas, sí. Son todo el alimento que va a hacer que se desarrollen los probióticos. Y los probióticos son estas cepas de bacterias o de microorganismos que nosotros vamos a estar adquiriendo ya sea de manera encapsulada con probióticos que venden en el supermercado, en las farmacias, o de manera natural en alimentos que también ya albergan probióticos y van a llegar a nuestro intestino y de ahí van a partir para estarse distribuyendo al cuerpo y hacer sus funciones. Entonces el prebiótico es, por ejemplo, la alcachofa, el plátano verde, el hinojo, la cebolla, sí, mucha fibra. Toda la fibra. Exacto. Que es el alimento favorito de nuestras bacterias. Así y ya el probiótico ya son las cápsulas o ya sea el kefir, el miso, el tempe,
todos los fermentos, ¿no? El kombucha. Así es, mucha gente me pregunta, es que ¿por qué si los mismos alimentos que consumimos ya tienen probióticos, por qué nos están forzando a tener suplementos con probióticos? Lo que pasa es que los alimentos que hoy consumimos no son tan naturales como lo eran antes, entonces se han perdido de algunas propiedades, entre ellos de los probióticos, y por eso tenemos que pues complementarlos, suplementarnos con probióticos para estar completos. Sí, es muy interesante eso. Y que además hoy la especificidad de los probióticos es increíble, ¿no? Que Sí. para rosácea, ¿no? Para depresión. Y cada vez se va a volver este mundo más personalizado. Claro, mucha gente me pregunta también si son igual que medicamentos y no. Exacto. Aunque tienen una especificidad muy, muy particular, no son igual que medicamentos. Aún así, su acción en el cuerpo o su resultado es mucho más rápida. Y qué bueno que lo mencionas, porque justo ahorita que estamos entrando todo el tema de los probióticos en las redes sociales, en el mundo de la ciencia, pues sí, nos estamos dando cuenta que para enfermedades mentales hay probióticos, para enfermedades intestinales hay probióticos, para enfermedades de la piel hay probióticos, para la caída de pelo hay probióticos. Entonces, lo que sea tu malestar o patología, puedes encontrar un probiótico que le venga bien. Y hoy tenemos una importancia en cuidar nuestra salud digestiva, ¿no? Porque ahí empieza todo. El origen, como decía Hipócrates, el origen de todas las enfermedades empieza en el intestino. Así es, y de hecho, lo último que hemos estado trabajando de investigación y hemos estado leyendo es que hay una cepa en específico que ahorita es como tendencia en todo el mundo de la ciencia y de la salud intestinal, que es lo nuevo en la salud intestinal, que está trabajando justo en el intestino para disminuir la inflamación a nivel de la mucosa intestinal. Entonces, no sé si quieres que empecemos a hablar un poquito del tema. Es una cepa muy específica, es una bacteria que se llama Akkermansia. La Akkermansia mucinifila, que ese es su nombre correcto o completo, porque todos los probióticos tienen nombre y apellido, hay que recordar eso. Entonces, la Akkermansia mucinifila lo que hace es que va y se va a albergar y va a empezar a colonizar en la última capa del intestino, que es la mucosa, que termina con el epitelio. El epitelio del intestino, si lo googlean, van a ver que son celulitas que parecen como pelitos y que son celulitas que van una tras otra. Esas celulitas tienen unas uniones estrechas que las juntan. Esas células deben de estar juntas para poder mejorar y tener una permeabilidad correcta. Eso significa que cada vez que nosotros nos alimentamos, los nutrientes, los líquidos, todo lo que estamos consumiendo va a poder entrar en el intestino para ser absorbido y después pues ya nutrirnos o pasar a la sangre, etcétera. Pero esa permeabilidad es selectiva. Solo algunas cosas van a pasar, otras se van a desechar y bueno, se desechan del cuerpo. Pero cuando esas uniones estrechas que juntan las células del epitelio no están sólidas, fuertes y juntas, valga la redundancia, ¿sí? No están juntas, van a empezar a separarse y la permeabilidad ya no va a ser del todo estable, selectiva y correcta. Van a empezar a dejar pasar otras sustancias que no deben de pasar y ahí inicia la inflamación intestinal. Y ahí inician las enfermedades autoinmunes. Exacto. De ahí... Y el intestino permeable, que le llaman, ¿no? Justamente eso se llama el intestino permeable. Y a raíz del intestino permeable, de una manera crónica, porque probablemente todas las personas del mundo van a tener en algún momento una falla en esa permeabilidad, pero no pasa nada si lo resolvemos, ¿no? No significa que eso ya nos va a traer patologías. Pero si de una manera crónica tenemos esas uniones estrechas, no tan estrechas, y dejamos pasar lo que sea y consolidamos o pasa al intestino permeable, entonces ya pueden empezar factores de riesgo para enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, diabetes, etcétera, etcétera, y lo que dijiste como enfermedades autoinmunes o alérgicas. Pero platícanos así como causas del intestino permeable de romper esas coyunturas. Bueno, lo primero, y que creo que es lo más obvio, son los hábitos que ya lo sabemos, ¿no? O sea, que es el tabaquismo, no quiero decir alcoholismo, sino la ingesta de alcohol recurrente, sustancias tóxicas, la alimentación es súper importante porque creo que hemos concebido alguna idea errónea sobre la alimentación donde prohibiéndonos grupos alimenticios somos más sanos y tener bajo peso somos más saludables y no es así.
tenemos que hacer hoy si queremos empezar con un reemplazo hormonal y tengo miedo? Ok, lo que tendríamos que hacer es, primero que nada, también valorar mi estilo de vida. Cómo estoy yo saludablemente, cuerpo, cómo me siento triste, estoy bien. En realidad, enfocar estos síntomas de tristeza, no te me vayas con otro tipo de especialista. Tomarte estudios de laboratorio, asesorarte la edad que tienes, si tienes algún tipo de antecedente importante, también para valorarlo, estudios de mama, colposcopías, Papá Nicolau. Ya después, ya teniendo todo estos laboratorios, acudir con un médico funcional, un ginecólogo funcional, un endocrinólogo funcional. Siempre les pongo la palabra funcional, porque esto nos va a ayudar de raíz a empezar a tratar cualquier problema hormonal, metabólico, de algún tipo de autoinmunidad. Después de ahí, ya empezar a ver tus laboratorios, valorar si eres candidata a las hormonas bioidénticas. Y otro ejemplo que también les pongo mucho bueno, ya que se valoró toda esta terapia y que tal vez soy candidata a terapia de reemplazo hormonal por mi menopausia, hablando un poquito de menopausia. Hay 2 tipos de hormonas. Yo siempre les comento, tu terapia ahorita, así como la veo, con esa LH baja, alta, o la FSH alta, tus estrógenos bajos, tu progesterona baja, tu testosterona baja, eres totalmente candidata a reemplazo hormonal. Y rápido empiezan, no doctora, yo no quiero reemplazo hormonal, es cáncer, sube de peso, sale fibrosis, a mi mamá que no sé qué tanto, toda la razón, o sea, no te quito de esa mentira, todo lo que me dice es cáncer, subida de peso y todo es verdad. Tú puedes ir a la farmacia y comprarte unos anticonceptivos, y así como yo puedo comprármelos, Natalie puede comprárselos, se los puede comprar otra chica, y no están valorando peso, talla, edad ni hormonas, así como el dispositivo que te ponen aquí, el dispositivo intrauterino. Si yo me lo quiero poner, me lo ponen. Si se lo quiere poner la chica de acá afuera, se lo ponen, la de 20 años, la de 30 años. No miden las hormonas, por eso es que la paciente empieza a subir de peso, empieza a tener cambios. Y aparte, el origen sintético de este tipo de hormonas de farmacia o comunes es de origen de la yegua, del caballo. Entonces yo les pongo mucho el ejemplo a mis pacientes de la leche. ¿La toleras, la leche de vaca? Claro que no, tú no tienes enzimas para digerir la leche de vaca, pero sí tienes enzimas para digerir la leche de humano, la de tu mamá. Es exactamente igual con las hormonas. Ese tipo de hormonas de caballo, de un animal gigante, te lo están metiendo a ti a dosis que ni siquiera controla el mismo médico, y por eso es que empiezas tal vez, no ahorita, tal vez no en 2 meses, pero sí en 1 año a presentar tal vez cáncer, el CA125, que todo el mundo le tenemos miedo, menstruaciones abundantes, sobrepeso, porque no hay un buen control. El otro tipo de hormonas son las bioidénticas, que así tal como se escucha, son totalmente iguales a las que mi cuerpo produce. Vienen de diferentes tipos de derivados. Puede ser el camote, que tiene propiedades de progesterona, la papa, la soya, que también ayudan como tipo fitoestrógenos, que nos van a ayudar a que esa molécula o esa enzima sea completamente igual a la que mi cuerpo produce. Y como viene de este origen, es más fácil que mi cuerpo la absorba y también la deseche, a diferencia de una hormona sintética, que ahí se te puede quedar hasta fácil unos 10 años. Entonces yo siempre les hago ese comentario: ¿eres candidata a terapia de reemplazo hormonal? Sí, pero a esta. Va en contra de mí, en contra de todo lo que estudié de medicina funcional, intentarte dar hormonas de farmacia. Y hasta me ha tocado pacientes que, como ven que dice el mismo nombre, progesterona, estradiol, me toman una foto de otro tipo de farmacia. Esta doctora, y yo, tiene que ser bioidéntica, no te la venden en ninguna farmacia, son fórmulas magistrales, solamente se la venden al médico que hizo tu fórmula. Entonces ese es el tipo de terapia que yo les recomiendo. Sí, reemplazo hormonal, y esto puede ocurrir, la terapia de reemplazo hormonal, desde ovario poliquístico, desde endometriosis, 20 años, 25 años, 30 años, la menopausia, la andropausia, pacientes más jóvenes, hombres que tienen, no sé, 30 años, que quieren también subir un poquito más su masa muscular y que ha bajado un poco por, no sé, tal vez un mal estilo de vida y su testosterona va baja. Tengo unos pacientes que me comentaron, iban por otra cosa a la consulta y me comentaron que estaban yendo a terapia de pareja. Yo creo que han de haber tenido unos 40 años, ya con hijos y todos, y me comentaban que ellos estaban que se llevaban muy bien, que eran una familia feliz, pero
que se les hacía muy raro que los dos ya no quisieran tener relaciones sexuales. O sea, ¿por qué me llevo tan bien con mi pareja? Véame, doctora, o sea, estamos bien, pero somos mejores amigos, somos roomies en la casa. Y fueron a terapia para ver qué estaba sucediendo. Yo simplemente, entre metiche y todo de las hormonas, a ver, los dos me pueden hacer unos estudios de hormonas, y los dos, en cuanto me llegaron, con una testosterona por el piso. Él me sorprendió muchísimo, 40 años, tenía una cantidad que yo si ahorita me hago un hormonal y te aseguro que tengo más testosterona que él. Y yo le empecé a comentar, o sea, ve, tu testosterona está en el piso, esta es la que te da orgasmos. Y a la chica también igual, por el piso. Entonces empezamos a suplementar toda esta parte con un buen equilibrio de todas sus hormonas, no solo testosterona. Y los dos luego ya regresaron al mes. Doctora, le quiero poner una casa. Los dos ya estamos felices, ya dejamos a la psicóloga al lado. Entonces, aquí es cuando voy otra vez a de, no eres tú, son tus hormonas, pero también tú haces el desequilibrio en esas hormonas. Entonces, también eres tú. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.